Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nancy de Brabandere, soy docente superior en análisis de sistemas de computación, especialista en entornos virtuales de aprendizajes y estudiante de la licenciatura en educación de la Universidad Nacional de Quilmes. Desde el 2010 y hasta el 2018 me he desempeñado como tutora de los cursos virtuales del Infot, como así también en la especialización de educación y TIC de nivel primario y superior. También he sido facilitadora del programa Escuelas del Futuro de la provincia de Entre Ríos en los ejes 8, programación, y en el eje 12, escuelas red. Actualmente me desempeño como docente de nivel medio y superior en el Instituto de Profesorado Sede Sapiens en la Universidad Autónoma de Entre Ríos y en la Escuela Normal Superior Olegario Víctor Andrade. Allí estoy a cargo de un equipo de investigación, aparte, bueno, de dar clases en el profesorado, de educación primaria. El tema que hoy nos convoca son las estrategias para diseñar actividades y consignas y las características de los materiales didácticos en la virtualidad. Bueno, en esta presentación me acompaña la profesora Mirta de Brabandere, que le daré la palabra para que se presente. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, Nancy aquí ya me mencionó, Mirta de Brabandere es mi nombre, soy profesora en Ciencias Económicas de nivel medio y superior, postitulada en Educación y Nuevas Tecnologías y estoy cursando la última materia de la especialización en entornos virtuales de aprendizaje. En cuanto al ejercicio de mi profesión, soy docente a cargo de las cátedras de prácticas y residencias aquí en el Instituto Sede Sapiens. Además, trabajo como docente e instructora en el taller de auxiliar de administración contable en la Escuela Camila Nievas. Tengo horas en el ciclo superior de administración de empresas de la Escuela Técnica número 1 y formo parte del equipo de investigación del Instituto Superior en la Escuela Normal Superior Olegario Víctor Andrade. Todos ellos institutos de aquí de la ciudad de Gualeguaychú. Paso a Nancy, ella va a comenzar con la primera parte de la presentación para luego dar continuidad con mi exposición. Adelante, Nancy. Bueno, voy a proyectar una presentación, la cual nos acompañará para abordar el tema, ¿sí? Bueno, aquí tenemos el tema que nos convoca hoy, que son las estrategias para el diseño de actividades y consignas y las características de los materiales didácticos en la virtualidad. Bueno, en esta primera parte vamos a analizar cómo las tecnologías nos facilitan y nos promueven nuevas estrategias de enseñanza y nuevas estrategias de aprendizaje, ¿sí? También analizaremos un modelo para diseñar actividades con TIC, como es el modelo TEPAC, y luego analizaremos una secuencia didáctica mediada con tecnologías. En esta primera parte, bueno, arranco, mejor dicho, hablando un poquito de las estrategias docentes que utilizamos a la hora de enseñar y de las estrategias que los estudiantes utilizan, implementan a la hora de aprender, ¿sí? Voy a retomar una cita de Edith Lidwin, donde ella hace referencia a la reflexión de un docente, ¿sí? El cual dice que muchas veces debemos repensar la clase magistral. ¿Y por qué? Porque a veces resulta engañosa. ¿Engañosa en qué sentido? En que a veces creo que di una clase muy bien y que los estudiantes lo aprendieron y entendieron todo. Pero también es verdad que muchas veces escuchamos, ¿no? Que los estudiantes dicen, por ejemplo, el docente sabe mucho del tema, pero no le entendimos nada. Entonces, es verdad, y ustedes seguramente van a acordar conmigo en esto, que cuando preparamos un contenido a enseñar, siempre pensamos, ¿no?
¿cuál será la mejor manera de explicarlo? ¿Cuál será la mejor metodología? ¿Sí? ¿Cuál será la mejor técnica, el mejor procedimiento? Y también cuando luego de presentar ese tema, esa clase, nos preguntamos si los estudiantes habrán entendido, se habrán comprendido, se habrán aprendido, ¿sí? Bueno, en este punto es muy importante, son muy importantes las metodologías que utilizamos, ¿sí? A la hora de enseñar. Y en este punto, Feldman nos dice que a la hora de enseñar hay que tener en cuenta dos aspectos. Dos aspectos son muy importantes. Tal es el caso de gestionar la clase, como así también de generar espacios de aprendizaje. Y aquí tenemos, ¿no? El tema de las TIC, las cuales nos ayudan, nos enriquecen la enseñanza, ¿no? Como así también el aprendizaje de los estudiantes. Es importante en este punto que aclare que las tecnologías siempre nos van a enriquecer la clase en el sentido en que las utilicemos como un medio, ¿sí? Como un medio para lograr el aprendizaje y no como un fin. Bueno, pasamos entonces acá al modelo de PAC, que este es un modelo para uno de los modelos para diseñar actividades con TIC. Este modelo lo retoma Judy Harris en uno de sus trabajos y en donde ella nos habla, ¿no? De tres conocimientos que debe tener el docente. Estos conocimientos son el conocimiento disciplinar, el conocimiento pedagógico y el conocimiento tecnológico, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de cada uno. El conocimiento disciplinar es el conocimiento que debo tener del contenido que voy a enseñar, ¿sí? Si voy a enseñar matemática, tengo que saber los contenidos de matemática. El conocimiento pedagógico es el conocimiento que debe tener el docente acerca de las metodologías de enseñanza, de las técnicas, de los procedimientos. Y el conocimiento tecnológico hace referencia al conocimiento de las tecnologías, ¿sí? Tanto las tradicionales, como es el uso del libro, del pizarrón, de la tiza, como también de las nuevas tecnologías, que aquí entra todo lo que es Internet y las aplicaciones que tengo en la web para utilizar en un contexto de enseñanza y aprendizaje. Por otro lado, para las autoras Misras y Kohler, una verdadera integración de las tecnologías en la enseñanza de un contenido disciplinar implica comprender las intersecciones que se dan entre estos tres conocimientos, ¿sí? Por un lado, tenemos la intersección entre el conocimiento pedagógico y disciplinar. Esto hace referencia a que el docente debe tener conocimiento y saber elegir cuál es la mejor metodología para enseñar ese contenido disciplinar, ¿sí? El conocimiento pedagógico, tecnológico, o mejor dicho, tecnológico, disciplinar, perdón, el conocimiento o la interacción entre el conocimiento tecnológico disciplinar es aquel conocimiento que el docente debe tener de tal manera que pueda seleccionar la mejor tecnología para ese contenido que va a enseñar, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay aplicaciones, por ejemplo, que me enriquecen un determinado contenido disciplinar, ¿no? Lo potencian y otras no. Entonces, bueno, a eso hace referencia esta, digamos, interacción entre el conocimiento tecnológico y el conocimiento disciplinar. Luego tenemos la interrelación entre el conocimiento tecnológico pedagógico y ahí hace referencia a saber seleccionar la mejor tecnología disponible de tal manera que me enriquezca un determinado contexto de enseñanza y de aprendizaje. Y luego tenemos ese contenido que es lo que acá está pintado en verde, que es el contenido que me relaciona
proporciona los tres, ¿sí? El conocimiento tecnológico pedagógico del contenido. Por ejemplo, ¿sí? Eh, Podría ser el uso de Google Maps para enseñar o para mostrar ciertas áreas geográficas de un determinado lugar. Bueno, Judy Harris también nos presenta, nos muestra, nos habla cuál es el proceso para diseñar actividades, ¿sí? Bueno, en primer lugar, saber elegir el contenido a trabajar, ¿sí? Elegir o tener en claro, ¿sí? Cuál va a ser el contenido, cuáles van a ser sus objetivos, las competencias. Luego pasamos a organizar la tarea, ¿sí? Esto implica seleccionar cuál va a ser el mejor método, la mejor metodología para abordar, para enseñar ese contenido. Luego debemos seleccionar y secuenciar los tipos de actividades, ¿sí? Y de esta manera lograremos nuestra secuencia didáctica. Y por último, seleccionar cuáles serán las estrategias para una evaluación formativa de ese contenido. Bien, pasemos ahora a un ejemplo concreto, ¿sí? Un ejemplo concreto de la enseñanza de un contenido aplicando las TIC, bueno, podría ser la escritura de un cuento mediada por tecnología, ¿sí? El primer paso sería, bueno, enseñarles o mostrarles o que los estudiantes escriban un cuento, ¿sí? Para ello se les va a proporcionar los pasos a seguir para escribir un cuento. Luego que los estudiantes busquen imágenes para representar los distintos episodios de este cuento, en este punto puedo ofrecerle como herramienta Google Imágenes, ¿sí? Luego que los estudiantes escriban ese cuento a través de una herramienta digital, puede ser en este caso Story Jumper, hay muchas, pero esta está muy linda. Es una aplicación que la podemos descargar a la PC y a través de la cual puedo, digamos, escribir y a su vez escribir texto y a su vez ir enriqueciéndolo con imágenes. Luego, un cuarto paso podría ser que ubiquen esa historia del cuento, ¿no? En Google Maps, elaborando una ruta. Y para eso puedo ofrecerles como herramienta Google Maps, ¿sí? Google Maps, aparte de darme la oportunidad de poder ubicar un lugar, ¿no? También me da esa oportunidad o tiene, digamos, esa parte a través de la cual yo puedo elaborar y mostrar una ruta. Bueno, y por último, podríamos compartir, ¿no? Las producciones de esa actividad que puede ser mediante el blog del aula, si tuviésemos un blog, o lo podemos compartir en el aula o en el espacio, ¿sí? Que estemos utilizando, virtual, o también en un grupo de Face, ¿sí? Bueno, esta sería la primera parte, ¿no? De la presentación de cómo diseñar con un ejemplo concreto actividades contigo. Luego pasamos ahora a los materiales didácticos, ¿sí? En la virtualidad, a sus características, que esto lo va a abordar Mirta. Bueno, gracias. Bien, yo acá, si ustedes ven en la presentación en la pantalla, hice una definición, o mejor dicho, tomé una definición general de lo que son los materiales didácticos en la virtualidad. Y dice que son las herramientas y recursos claves que se implementan dentro de un curso online, por supuesto. Dice, para el desarrollo del proceso de enseñanza y de aprendizaje que facilitan la autonomía del alumno, del estudiante participante. Entonces, fíjense aquí en esta definición que nosotros tenemos que los materiales didácticos, precisamente en la virtualidad, ayudan a incorporar conocimientos y a responder a aquellas inquietudes e intereses de nuestros estudiantes, pero también les deben permitir aplicar esos conocimientos, esos aprendizajes adquiridos a situaciones nuevas.
promoviendo siempre la evaluación y la autoevaluación a través de lo que es la retroalimentación que se va a ir dando en esta instancia de enseñar y aprender, ¿sí? Esto nos da la pauta que hay que tener en cuenta el papel de los materiales, ¿sí?, como mediadores del conocimiento en la formación online, por lo cual es indispensable tomar conciencia acerca del papel comunicacional que los mismos tienen. Bien, si nosotros pasamos a la segunda, ¿no?, a la segunda diapositiva que tenemos allí, antes, un tiempito antes de comenzar con la conferencia, habíamos habilitado un foro, un espacio de intercambio, donde allí los invitamos a reflexionar acerca de un interrogante, ¿sí? A pensar sobre qué hacemos, ¿sí? O mejor dicho, qué actividad realizamos de manera cotidiana, de manera diaria, los docentes, cuando trabajamos como docentes virtuales, ¿bien? Y a partir de la realidad, ¿no?, que, o sea, en la cual estamos viviendo y, o sea, en esta realidad, ¿no?, que nos interpela a todos, que es la virtualización de la enseñanza y el aprendizaje, ¿sí? La actividad que más realizamos es la de la escritura. Estamos escribiendo y creo que vamos a seguir escribiendo por un buen tiempo, ¿sí? Y aquí viene un segundo interrogante. ¿Qué es lo que escribimos? Y estamos trabajando, produciendo nuestros propios materiales didácticos, por ejemplo, una clase en Word que luego subiremos a alguna de las plataformas que trabajamos con nuestros estudiantes. También estamos escribiendo consignas para evaluaciones cuyos destinatarios son nuestros alumnos. Estamos realizando posteos en blog. Escribimos comentarios en los que son las wikis, estamos escribiendo también noticias, avisos, pero si nos ponemos a pensar, lo que más escribimos son mails y chat, ¿sí? Mails a través de los correos electrónicos y chat a través de la aplicación de WhatsApp. Bien, a esto también deberíamos acompañar otra reflexión. Muchas veces, por ejemplo, no les damos la importancia que se merecen los mensajes que escribimos a través de la mensajería interna del aula virtual, ¿sí? Esta que es una herramienta, por decirlo de alguna manera, diaria, cotidiana, con la cual estamos trabajando con nuestros estudiantes. Y otra también de las situaciones que por ahí quizás no prestamos mucho atención es a las dificultades que se nos suelen presentar al momento de redactar buenas consignas para trabajar en los foros. Volviendo a la escritura de los mails y de los chats, fíjense, no sé si ustedes lo ven así, pero son géneros que están algo subestimados dentro de lo que es la formación del docente virtual, ¿sí? Bien, del gran abanico, ¿sí?, de recursos, de materiales didácticos en la virtualidad, los que yo he elegido para poder trabajar en esta exposición son los tipos textuales. Bien. ¿Por qué elegí los tipos textuales? Precisamente porque son ellos los que están relacionados con lo que es la escritura. ¿Sí? Partiendo de esta realidad que nos convoca a todos y en todos los niveles acerca de la virtualización del proceso de enseñanza y aprendizaje, y sabiendo que el docente virtual actúa como comunicador y como mediador, ¿sí?, en los entornos virtuales donde se desempeña, está utilizando la escritura, ¿sí?, como herramienta principal. Por eso la elección, como les decía, de estos tipos textuales para poder trabajar hoy. ¿Y qué son los tipos textuales? Precisamente son aquellos documentos textuales escritos, ¿sí?,
de producción propia del docente. Esto conlleva cierto grado de creatividad y una dosis de innovación también. Aquí, además de ser documentos de producción propia del docente, tenemos que tener en cuenta que son documentos que circulan, ¿sí?, en ambientes virtuales. Si ustedes ven el gráfico organizador que tienen ahí en la diapositiva, yo tomé algunos ejemplos de los tantos, ¿sí?, tipos textuales con los cuales nos podemos encontrar. Las guías didácticas, las unidades didácticas, guías de lectura, tenemos los emails y las consignas convocantes para los foros de discusión. Todos ellos son diferentes, ¿sí?, en cuanto a su contenido, en cuanto al estilo de su formato, a la forma en que se presenta la organización de la información. También son distintos en cuanto a la función y al propósito que perseguimos al momento de producirlos. Todos tienen una diferencia y sus propias características. Lo que sí tienen un factor en común, ¿sí?, que es el principio de lecturabilidad. Este principio es lo que hace que nuestros tipos textuales, que nuestras producciones escritas con fines didácticos y pedagógicos le permitan al estudiante, ¿sí?, poder leerlos, pero sobre todas las cosas que sean comprensibles. Aquí entra en juego la lectura comprensiva de lo que nosotros escribimos y le presentamos a nuestro estudiante. Esto está muy relacionado también con que ellos puedan entender y puedan aplicar aquello que le queremos transmitir, ¿sí?, siempre teniendo en cuenta, por supuesto, que el conocimiento, o en este caso serían los tipos textuales, hacen de puente, son mediadores del conocimiento y como tales cumplen un papel comunicacional. De los diferentes tipos que nosotros tenemos acá, yo me voy a centrar, voy a trabajar un poquito lo que es la redacción de los mails y después me voy a dedicar también al trabajo con la redacción de consignas para poder generar debates y discusiones en diferentes tipos de foros que actualmente también son herramientas que utilizamos mucho en nuestro trabajo virtual. Pasamos a la otra diapositiva, la que sigue, ¿sí? Aquí en este caso, fíjense que hago referencia a estilo de escrituras docentes, ¿no?, para la redacción de los mails. Creo que todos tenemos en claro cuál es la estructura para redactar un mail a través del correo electrónico. Dentro de esa estructura vamos a encontrar varios componentes, como lo es el remitente, el asunto o el tema al cual hace referencia el mail. Luego tenemos el cuerpo, el texto propiamente dicho, ¿sí?, con un saludo inicial, con el texto precisamente, el contenido, la despedida y la firma o el nombre de quien escribe, ¿sí? Es muy importante instruir a nuestros alumnos en la importancia de que firmen los mails. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos que recibimos mail, por ejemplo, de ayuda de nuestros alumnos, y en el remitente aparece, por ejemplo, kike56@hotmail.com y no tenemos la forma de identificar quién es el estudiante. Entonces, siempre hacer hincapié en que desde el ámbito académico es importante la identificación del nombre y del apellido también. Eso en cuanto a la estructura. Después yo aquí, a modo de sugerencias, de recomendaciones, tomé algunos tips, por ejemplo, la importancia de, en este caso dice, en ningún caso utilizar expresiones agresivas u ofensivas al momento de escribir mails, tanto, bueno, nosotros como eso, como una recomendación para los estudiantes también, en caso de surgir algún tipo de conflicto que
se encuentre fuera de nuestro manejo, ya elevar la situación a otras instancias de la institución. También es importante que cuando manejamos los emails de tipo grupal, ¿sí? Y tenemos que hacer alguna crítica personalizada a algún estudiante, siempre hacerlo en privado, ¿sí? Ya sea a través del correo electrónico o si trabajamos el aula virtual, hacerlo a través de la mensajería interna. Otra de las recomendaciones es que se utilice un lenguaje correcto, ¿sí? En la escritura de los mails, siempre respetando la gramática, la ortografía. Y aquí hago hincapié a no utilizar abreviaturas no convencionales ni las formas de escritura abreviada, que se conoce con el nombre de escritura mutilada. Por ejemplo, en el caso en que solemos ver cómo se reemplaza, por ejemplo, el término que con la K y la E, o el término por qué por una X mayúscula y una Q. A modo de ejemplo, seguramente han visto también otros tipos de escritura mutilada, aparte de estos ejemplos que son los que tomé porque son los más habituales. Otra de las recomendaciones al momento de trabajar los emails es no realizar actividades en los foros, precisamente utilizando el correo electrónico o la mensajería interna del aula virtual, sino que en este caso utilizar, o sea, mejor dicho, diferenciar los espacios de acuerdo al objetivo, al propósito que nos proponemos, le va a ayudar al estudiante a organizarse, ¿sí? Y a identificar que cada espacio tiene su finalidad. Y les puedo asegurar que esto también ayuda a la salud en las comunicaciones, tanto para ellos como para nosotros que estamos continuamente escribiendo y leyendo estos tipos textuales. Pasamos a la otra diapositiva, a la que sigue, ¿sí? Y aquí me voy a centrar un poquito en los que son los foros. Yo les había dicho que dentro de los tipos textuales que había seleccionado para poder trabajar está la redacción de las consignas convocantes para generar debate, discusión en los foros de intercambio. Entonces aquí, dentro de las posibles clasificaciones de foros, tomo los foros de discusión como un espacio para la construcción del conocimiento. Antes de continuar, les quiero recordar que si ustedes han pasado, ¿sí?, por el aula de las microexperiencias, van a encontrar allí un trabajo en infografía presentado por 4 alumnas de cuarto año del profesorado en economía, y dentro de el espacio de la cátedra prácticas y residencias, ellas presentan precisamente allí una experiencia con el trabajo de foros de discusión que han venido haciendo desde primer año. Así que bueno, les recomiendo que pasen y que lean, ¿sí?, ese trabajo. Hay un informe descriptivo también de la experiencia que está muy interesante. Bueno, ¿qué pasa aquí con los foros de discusión como espacios de construcción del conocimiento? En primer lugar, nosotros tenemos que tener en cuenta que estos tipos de foros, vendría a ser la participación fundamental, queda en manos de los estudiantes. Son ellos los que escriben principalmente aquí en estos espacios de intercambio. Por eso, todas las recomendaciones en relación a la redacción en foros corresponde al docente poder instruirlos en este tema. Por otro lado, tiene que quedar en claro que estos foros de discusión no son un lugar como para escribir textos extensos, sino que por ahí se recomienda que el estudiante pueda expresar acuerdos, desacuerdos, opiniones, todo relacionado al tema en discusión, que lo puede hacer en algunos párrafos y en intervenciones diferentes. Imagínense que si nosotros tenemos entre 30 o 40 estudiantes y cada uno, si realiza sus aportes
utilizando una única intervención, ¿sí? de una página, por ejemplo, vamos a tener 30 o 40 páginas para poder leer. Esto tampoco ayuda a la lectura comprensiva, ¿no? Porque es como que la extensión del texto escrito hace que se pierda el interés, sobre todo por parte del resto de los participantes, de los compañeros. Entonces, siempre tener en cuenta que esos textos no sean extensos, que contengan algunos párrafos y sí hacerlo en intervenciones distintas. Siempre respetando la temática que plantea el docente, ¿sí? Aquí debe existir un hilo conductor, un diálogo fructífero, pero siempre sin perder de vista, ¿no? El objetivo, el propósito que se fija para poder trabajar la discusión, el debate, orientado a la construcción del conocimiento y de manera colaborativa. Volvemos aquí al tono de la discusión, que debe ser sin agresiones. Cada uno puede realizar sus aportes, acuerdos, desacuerdos, de manera respetuosa, siempre en este caso, por decirlo de alguna manera, respetando la opinión del otro. Otra de las características de los foros de discusión es que son un tipo de debate asincrónico, es decir, que el estudiante puede organizar sus tiempos, ¿sí? Para poder hacer sus participaciones. Esto también ayuda a que otros estudiantes vayan dejando sus aportes y así poder hacer más rico el debate. Y por último, aquí agrego como la función, o sea, en este caso primordial del docente como facilitador y guía en lo que es la intervención, ¿sí? en los foros. La finalidad y la eficacia del foro siempre lo va a garantizar el docente, ya que es quien le atribuye el valor pedagógico, ¿sí? a este trabajo. De diferentes maneras, ¿sí? Ya sea rescatando las ideas que los estudiantes han dejado, ¿sí? A través de sus distintos aportes, otras veces plasmando síntesis parciales sobre lo que se viene debatiendo o dejando abierta la posibilidad para poder continuar, ¿sí? el debate. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva, que la tenemos aquí. Bien, y aquí una de las, o mejor dicho, a lo que hacemos referencia al comienzo, que muchas veces se nos presentan dificultades para poder redactar buenas consignas convocantes, ¿sí? Que despierten el interés por el intercambio, por el debate, por la discusión, por el diálogo constructivo. Aquí yo he tomado algunos tips como para tener en cuenta de redactar las consignas. Yo en primer lugar hago el planteo de un recurso disparador. Siempre las consignas convocantes de los foros de intercambios se componen, ¿sí? del tema principal, que es el que se va a abordar, y por otro lado la forma en que esa consigna se va a redactar, ¿no? Para generar precisamente ese diálogo. En primer lugar, como les decía, siempre es importante plantear algún recurso disparador, como lo puede ser la visualización de un video, ¿sí? O el caso de la lectura de algún texto, el planteo de alguna situación problemática, la visualización de una imagen, bien, y a partir de ahí sí presentar la consigna convocante. Esa consigna no debe insinuar, ¿sí? cuál es la respuesta esperada, ¿sí? Si yo, por ejemplo, planteo como consigna la siguiente pregunta, que pongo aquí como ejemplo: ¿están de acuerdo con que los procesadores de textos pueden convertirse en una herramienta facilitadora para las tareas de escritura? Es una consigna que nos llama mucho el interés para el intercambio. Fíjense que lo que puedo conseguir son respuestas políticamente correctas, por decirlo de alguna manera.
Siempre la consigna convocante tiene que buscar, debe explicitar, como digo más abajo, a lo controversial, ¿sí? Buscar la controversia siempre desde el lado del respeto por el pensamiento ajeno, ¿sí? Generar la duda, la posibilidad de que algo sea así o que sea de otra manera, que lleve al estudiante a emitir un juicio de valor, alentando siempre el cuestionamiento. Entonces, si a la pregunta que dejé arriba, le doy, o sea, la convierto, por decirlo de manera que se pueda alentar al cuestionamiento, y digo, ¿de qué manera los procesadores de textos pueden convertirse en una herramienta facilitadora para las tareas de escritura? Fíjense que aquí ya tenemos otro tipo de consigna donde sí podemos generar el interés y el diálogo fructífero, ¿sí? A través de, como decía anteriormente, del trabajo grupal, del trabajo colaborativo de los estudiantes a fin de construir el conocimiento que es a lo cual se apunta en estos foros de intercambio. Por otro lado, esto nos lleva, por supuesto, claramente a que la consigna, o sea, lo planteo ahí más abajo, no debe inducir a la publicación, perdón, de monólogos. Por ejemplo, el hecho de plantear como consigna, lean el material de trabajo y escriban sus opiniones en el foro, precisamente no genera intercambio alguno para nada, ni interés tampoco para hacerlo, simplemente quedaría como una opinión del estudiante a partir de la lectura de ese texto, o plasmaría directamente en el foro las ideas principales que ha podido extraer, ¿sí? Y por último, para producir verdaderos intercambios siempre es necesario dar un plazo de tiempo considerado. Ese plazo de tiempo va entre 10 y 15 días, que es lo que se aconseja, de manera tal que los estudiantes no solamente tengan el tiempo suficiente para poder revisar cuál es el recurso disparador que le planteamos, puedan leer la consigna, ¿sí? Y hacer sus aportes, sino que también en ese periodo de tiempo el resto de los participantes, el resto de los compañeros también tiene tiempo para dejar sus aportes y así poder, ¿sí?, retomarlos en ese plazo y realmente poder llegar a, ¿sí?, a un diálogo, a la discusión de la manera que lo hemos planteado desde el comienzo, ¿sí? Bien, pasamos a la otra diapositiva que tenemos allí y fíjense que, ahí estoy yo mirándolo desde la compu también, fíjense que por último he dejado algunas recomendaciones para producir material escrito comprensible y didáctico, siempre partiendo de que los tipos textuales son documentos escritos por el docente, elaborados por el docente y que circulan en ambientes virtuales de enseñanza y aprendizaje. Y aquí les dejo algunos tips, ¿sí?, como para tener en cuenta, ¿no? Esto también está muy relacionado con el principio de lecturabilidad, donde decíamos que estos textos deben posibilitarle al alumno la lectura comprensiva. Entonces, fíjense que estas recomendaciones van desde escribir para la comprensión, precisamente, tener en cuenta el propósito final del material didáctico que nosotros elaboramos, ¿sí?, posibilitarle al alumno la comprensión de lo que queremos transmitirle. Si seguimos, tenemos una última diapositiva, tener en cuenta la redacción, ¿sí?, la claridad con la cual escribimos, que esa claridad esté orientada también al papel comunicacional que tienen los materiales didácticos en la virtualidad, la transposición didáctica, sí, también tener un diseño creativo y motivador, prestar atención a su formato, a su estilo y diseño, que está muy relacionado con el tips anterior. Bien, hasta aquí llegaría nuestra exposición.
Yo les quiero decir que los invito después a recorrer un poquito nuestra aula, nuestra casita. Ahí vamos a dejar el video, la presentación también del PowerPoint y van a encontrar, mejor dicho, distintos materiales que ustedes pueden consultar. Hay una unidad didáctica completa que ustedes pueden tener para disponer de ellas. Hemos dejado también 4 casos de diferentes asuntos para poder redactar emails. Y por último, una propuesta ¿sí? didáctica, pedagógica sería en este caso, donde se trabaja una actividad puntual con foros para la discusión. Bien, así que bueno, sería bueno que ustedes puedan disponer de esos recursos y bueno, no solamente tenerlos como consulta, sino que también, si así lo creen, poder sacar ideas para poder implementar en sus clases. Hasta aquí llega mi parte, así que espero haber aportado, ¿sí? Un granito de arena a todo esto que hace la virtualización de la enseñanza y el aprendizaje en contexto de pandemia. Paso a Nancy, ella se va a encargar de dar el cierre a la conferencia. Muchas gracias. Bueno, sin mucho más para comentar, les decimos que, bueno, ha sido realmente un placer, ha sido un gusto poder armar, digamos, esta conversación sobre el tema. Así que, bueno, los esperamos en el foro para seguir conversando y debatiendo. Les mandamos un saludo y muchas gracias.